Entonces, para ya empezar con esos trabajos, ¿no? Entonces, la idea de ese seminario, pues, surgió y se retomó, ya que originalmente este seminario primero se llamó de epidemiología histórica, luego se llamó de estudios de población, y este seminario en sus primeras versiones, que lo hicimos un poco más al interior de la UADY y aprovechando también la coyuntura de algunos proyectos de investigación, pues surgió a partir de trabajos que se desarrollaron con la doctora Alicia Contreras y un servidor en el ámbito de la historia de las epidemias y la historia demográfica. De hecho, veo que hay conectados personas que forman parte de la red. Ya vi que está Chantal Cramausel. Y bueno, nosotros hemos participado en la red de historia demográfica. Yo ahorita en este momento no tanto, porque últimamente la parte cuantitativa la he dejado a un lado por el momento. Y el primer seminario en forma se llevó a cabo en 2012 y en aquella ocasión invitamos a participar a la doctora Luz María Espinosa del Instituto Nacional de Nutrición Subirán, el doctor Salvador Subirán, perdón, a la doctora Ana María Carrillo del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y al doctor Ociel Talavera de la Universidad Michoacana de San Marcos, él está en Uruapan, al doctor David Carvajal también y la doctora América Molina del Villar, ambos de la Universidad de Guadalajara y del CIESAS, Ciudad de México, respectivamente. Al mismo tiempo, ese seminario igual lo hemos utilizado al interior de la Unidad de Ciencias Sociales para trabajar con tesistas de los proyectos de ciencia básica que hemos tenido y participan dentro de la unidad de la doctora Claudia Dávila y el doctor Manuel Pincus, que en este momento no sé si Claudia se va a conectar, el doctor Manuel Pincus no se encuentra en este momento. Entonces, básicamente así un tanto, cuando hay oportunidad se ha llevado a cabo, luego con pandemia, lo llevamos más bien como seminario de tesis para dos chicas que estuvieron en un proyecto de ciencia básica sobre fiebre amarilla, y ahorita ya con la incorporación del doctor, Juan José Mena Carrillo, que realizó su doctorado en la Ciudad de México, pues una de las ideas fue retomar el proyecto y entonces lo ampliamos a estudios de población y salud pública. Y entonces la idea es tener una actividad, una sesión cada mes, como otros seminarios que se van a cabo, y obviamente también compartir ideas, conocimientos y compartir con otros colegas en distintos puntos del país. Entonces, la primera sesión del día de hoy va a estar a cargo del doctor Ricardo Juan Moguel. En el caso de Ricardo, pues más antes de entrar un poco a la semblanza curricular, pues yo le di clase en la Facultad de Antropología, me parece, por ahí de 2012 aproximadamente, perdón por el año, estoy pensando en el siglo XX todavía, por los proyectos. Entonces, y de ahí, pues bueno, él ya decidió, pues tomar los estudios de posgrado en el Colegio de Michoacán y bueno, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, y sus campos de investigación giran en torno a la historia demográfica y los ferrocarriles en el sureste de México, y también es miembro de la Red de Historia Demográfica con sede pues ahorita no sé quién, la sede pues se rota dependiendo de quién vaya cogiendo el evento. Y el título de la presentación para esta sesión va a ser las principales causas de muerte en el Partido de Mérida, 1874-1901. El formato va a ser una presentación entre 20 y 30 minutos aproximadamente, y de ahí vendrá el banco de preguntas y respuestas para que tengamos una sesión aproximadamente de hora y media, más o menos por cuestiones de tiempo. Otra cosa para aclarar es que esta va a ser la única sesión que se llevará a cabo por la tarde. La idea es que se lleve a cabo en la mañana por las cuestiones de logística en la unidad de ciencias sociales, donde sí contamos con el equipo para que se vea bien en el Face y los dispositivos y aplicaciones, etc., etc. Y esa es, bueno, a pedido de Ricardo, bueno, para empezar, pues bueno, se hizo en la tarde, ¿no? Pero sí, para tenerlo en cuenta, ya las siguientes sesiones serán entre 10 y media de la mañana, ya veremos cómo acomodamos los tiempos para que se den a cabo, y va a ser una sesión por mes aproximadamente. Incluso quien quiera participar, ya sea a Juan José o a un servidor, pues nos pueden contactar y ya los agendemos, ya sea en formato con ponencia, o si alguien quiere comentar un texto y se envía el texto también, o sea, está abierta la dinámica. Pues sin tanto
ya para continuar con las actividades de esta sesión, pues le dejo la palabra al doctor Ricardo Juan Moguel y procedo a compartir la presentación. Nada más unos segunditos. Entonces, si ya se ve, me avisan, por favor. Ya se está viendo. Ok, entonces, bueno, Ricardo, Bueno, todo pues, listo. Me vas diciendo para que yo le vaya cambiando. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer pues a estos organizadores del Seminario de Estudios de Población y Salud Pública, al doctor Carlos Alcalá, a la doctora Claudia Pardo y especialmente a Juan José Mena Carrillo, que fue el que me extendió la invitación para participar pues en el seminario, ¿no? El, el- la presentación que voy a realizar pues va a girar en torno a la presentación que hice para la defensa de la tesis que lleva el mismo título, Causas de muerte en el Partido de Mérida de 1874 a 1901, que pues ya está en proceso también de ver si es publicable por el Colegio de Michoacán. Entonces, bueno, me va a servir también todos los comentarios que me hagan, se los voy a agradecer para mejorar pues el texto que se pretende publicar. Pues siguiente. Bueno, yo voy a dividir la presentación en 6 partes principalmente. Voy a ser un poco sintético. En la primera parte, pues les voy a dar un breve esbozo sobre el contexto y el espacio geográfico en el cual se desarrolló la investigación. Posteriormente voy a vislumbrar algunos datos relacionados con el registro civil y la población de Yucatán en el periodo estudiado. En tercer punto voy a mencionar las principales causas de muerte que analicé. En el cuarto, las epidemias consideradas de tipo infantil que también se encontraron a partir de las actas de defunción que voy a mencionar más adelante. En el quinto, las enfermedades epidémicas de carácter adulto. Y finalmente, un breve resumen del Consejo de Salubridad en Yucatán desde su fundación hasta 1902. Siguiente. Bueno, como contexto general, pues el estudio se desarrolló en el periodo porfiriano. Sabemos que el auge del Enequén fue característico de este periodo y bueno, a partir de la temporalidad analizada en mi tesis que va de 1874 hasta 1902, pues prácticamente todo el periodo corresponde al porfiriato, ¿no? Los dos marcadores cronológicos están relacionados con dos epidemias de viruela. La primera que empieza en octubre de 1874 y 1875 y la segunda que se desarrolla también de 1900 a 1901. Entonces son prácticamente 10 años del comienzo de la revolución en el que, como sabemos, hay un contraste entre la riqueza económica generada por el Enequén y las condiciones de vida de algunos trabajadores de las haciendas y demás. También, bueno, es importante mencionar que en este periodo, pues desde 1847 comenzó la Guerra de Castas y se extendió hasta 1902. Y bueno, es importante porque algunas actas de defunción que voy a mencionar también más adelante, pues están algunos de los soldados que combatieron en la guerra, ¿no? Específicamente las actas de 1878, que de hecho ya están publicadas también en un artículo de la revista Glifos. Siguiente. Y también, pues, un medio de transporte importante para la propagación, no nada más, bueno, para el intercambio comercial, pero también para la propagación de las enfermedades es el ferrocarril. En el contexto en el que estamos estudiando, pues ya la dinámica de la propagación de las enfermedades ya cambió precisamente porque el medio característico del porfiriato, pues es el ferrocarril, ¿no? Como sabemos, la primera vía férrea se comenzó a construir en 1876 y concluyó en el 81. Unió a la ciudad capital con el puerto de Progreso. Y bueno, menciono esto básicamente y precisamente porque es el puerto de Progreso la puerta de entrada de las enfermedades epidémicas, ya sea la viruela, la fiebre amarilla y demás. Y bueno, como vamos a ver más adelante, también una de las labores del Consejo de Salubridad fue precisamente tratar de controlar la entrada y la salida de las personas que llegaban a Progreso para evitar la propagación de las enfermedades.
Pero bueno, no hay que dejar también de lado que también había una vía férrea que unía el estado de Campeche pues con Mérida. Esta se terminó de construir en 1898. Entonces prácticamente tenemos dos puertas de entrada a través del ferrocarril: la vía de Mérida al Puerto de Progreso, inaugurada en 1881, y la vía de Mérida a Campeche, que se inauguró en 1898. Y bueno, como ya señalé, además de servir como medio de transporte de personas, de mercancías, del enequén, de diversos productos, también hay pues el transporte de estas bacterias y estos virus que van a afectar a la población, y que bueno, también van a ponerse algunas medidas, ¿no?, para tratar de evitar que estas enfermedades se trasladaran a través del ferrocarril. Siguiente. Y bueno, en el espacio geográfico, pues ubiqué el estudio en el partido de Mérida. Para contextualizar, pues sabemos que a finales del siglo XIX había 15 partidos en la península de Yucatán. Todavía no estaba formado el estado de Quintana Roo, que se va a formar hasta 1902. Y bueno, uno de los principales, el más poblado, el que tenía o albergaba más bien el poder político, religioso y demás, es el partido de Mérida. Y bueno, la idea de estudiar precisamente este partido de Mérida es que básicamente las enfermedades que se encontraban en este partido probablemente estuvieron en otros partidos. Sin embargo, pues todavía no hay estudios que indiquen. Hay algunos pues de manera general, pero todavía no se han analizado también las actas de defunción de otros partidos para confirmar esta hipótesis, ¿no? Pero es muy probable que las enfermedades que se presentaran, enfermedades epidémicas que se presentaran en la ciudad capital, que es también el partido más importante, se extendieran a otros partidos. Por eso la elección del partido de Mérida. Y bueno, la ciudad y el partido no nada más albergaba la ciudad, sino también había haciendas. Entonces me permitió conocer tanto la mortalidad de la ciudad, que estaba dividida en cuarteles, como se puede apreciar en el mapa que se está proyectando, en 4 cuarteles y 5 barrios, sino que también el partido de Mérida tenía más de 65 haciendas. Entonces en las actas de defunción pues se especifica, ¿no?, en dónde muere la persona, y se puede identificar si muere en barrios, si muere en los cuarteles, o si bien muere en algún rancho o alguna hacienda que pertenece a la jurisdicción del partido de Mérida. Siguiente. Bueno, ¿cuál fue la metodología que realizamos en la investigación? Básicamente fue el análisis de las actas de defunción. Las actas de defunción del registro civil contienen casi todos los datos relacionados con el occiso, ¿no? El nombre, la edad, el lugar de procedencia, la causa de muerte. En el caso de los infantes, pues trae el nombre también de los padres, y en algunas ocasiones el oficio del padre y el lugar de residencia de los mismos, ¿no? Entonces, con todos esos datos realicé una base de datos para pues sintetizar los datos y poder realizar las gráficas que representen las causas de muerte, y bueno, también ir relacionando los demás datos, ¿no? Las edades, los oficios, qué oficios afectaban a enfermedades particulares, por ejemplo, la tuberculosis, de la que voy a hablar más adelante. Y bueno, dividí el periodo en 2 partes. En la primera parte analicé el periodo de 1876 a 1881, y esa parte pues son alrededor de 8.145 actas. Y el segundo periodo va de 1897 a 1900 y son 8.830 actas. En total se revisaron más de 20.000 actas, porque pues también se analizaron los periodos de epidemias. O sea, a pesar de que nada más se realizaron estos 2 bloques de temporalidad, también se analizaron los periodos intermedios en donde había alguna epidemia, ¿no? Y se capturaron los datos. Ahora, ¿por qué dividí el periodo en estas 2 partes? Lo dividí de esa manera para identificar el cambio en la forma de asentar las causas de muerte, porque, como vamos a ver más adelante, en el primer periodo, que va de 1876 a 1881, las causas de muerte que se asientan son prácticamente síntomas de enfermedades. Y en 1897 a 1900, las causas de muerte pues ya están más relacionadas con los conocimientos médicos, los avances de la
de la medicina, de la microbiología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este fue el principal motivo de dividir los dos periodos para ver cómo fueron cambiando las causas de muerte a lo largo de pues los asentamientos, ¿no? Que también, como ya mencioné, pues se relaciona con los avances médicos y de la microbiología de ese momento. Siguiente. Y bueno, en las actas de defunción me permitieron presentar el crecimiento natural del partido de Mérida. Por ejemplo, es de 1874 a 1882 y podemos ver básicamente que no hay crecimiento natural. Generalmente se dice que el periodo del Porfiriato pues es un periodo de bonanza económica, trae ciertos avances económicos y demás, y que la población fue creciendo, ¿no? Sin embargo, las actas de defunción muestran que no hay un crecimiento natural de la población en los primeros años del Porfiriato. De hecho, vemos varios años, como por ejemplo 1875, que es el año epidémico de la viruela, en el que prácticamente pues hay muchísimo de crecimiento poblacional, ¿no? Lo mismo en 1882, que sobresale por una epidemia de sarampión. Y aquí, bueno, tengo que matizar también que estos datos se refieren a los datos del registro civil. Si se contrastan, hay otro tipo de fuentes también que pueden servir para ayudar, para matizar estos datos, como los que se asentaban en el boletín de estadística, que también han sido analizados, y pues tratar de acertar lo más cercano a si había un crecimiento natural o bien un decrecimiento poblacional a partir de los datos, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí desde 1883 hasta 1905 observamos lo mismo. No hay un crecimiento poblacional en el Porfiriato, en el periodo analizado. Y vuelvo a remarcar que estos datos son nada más de las actas de defunción. Probablemente hayan otros datos que nos puedan servir para matizar y tratar de ver si en algún momento hubo un pequeño crecimiento. Sin embargo, las actas de defunción nos muestran que no hubo un crecimiento poblacional en el Porfiriato, salvo en 1895, que se ve un ligero aumento poblacional, 1899 y 1904, ¿no? La mayor parte de los años, como podemos ver, hay un decrecimiento poblacional y no necesariamente este decrecimiento se relaciona con enfermedades epidémicas, también se relacionan con enfermedades de la vida cotidiana que ahorita vamos a ir mencionando. Siguiente. Bueno, las actas de defunción me permitieron vislumbrar que hay 7 causas principales de defunción en el partido de Mérida. La principal causa de 1874 a 1881 de las que morían las personas es la tuberculosis, ¿no? Las fiebres es la segunda causa de muerte. La tercera causa de muerte son las diarreas. Le sigue la fiebre amarilla, la pulmonía, la consusión y la disentería. Y bueno, aquí se comprueba la hipótesis que estaba mencionando al principio de dividir las actas de defunción en dos bloques, porque observamos que la segunda causa de muerte son las fiebres y como sabemos las fiebres pueden ser síntomas de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, la tercera causa de muerte son las diarreas y de igual manera puede deberse y puede relacionarse con cualquier tipo de enfermedad, es decir, los médicos y las personas que asentaban este tipo de información todavía no estaban tan de acuerdo o tan avanzados en el conocimiento médico, ¿no? A pesar de que sí encontramos algunas disposiciones del gobierno para que se asentaran adecuadamente estas causas de muerte, todavía no hay ese mecanismo en el cual ya está totalmente controlado los datos y se pueden asentar causas de muerte adecuadas, ¿no? Y en esta siguiente gráfica, siguiente, observamos que ya cambia el patrón de asentamiento de las causas de muerte. Ya está la enteritis en primer lugar, la tuberculosis, la diarrea, como podemos ver, que es un síntoma de enfermedad, aún sigue, sin embargo, pues ya descendió el número de personas fallecidas por diarrea. Aparece el paludismo, empieza a aparecer también la meningitis, la pulmonía y la disentería.
Bueno, ya en la tesis doctoral analizamos no nada más que cómo afecta a la población cada una de las enfermedades, sino también la etiología, o sea, cómo se va desarrollando el conocimiento médico de la enfermedad a lo largo del tiempo, los descubrimientos de los médicos, y hay bastantes tesis de los alumnos de la Escuela de Medicina de Yucatán, que fue fundada en la década de los 30 del siglo XIX, que me permitieron pues conocer todo el desarrollo pues del pensamiento médico en torno a estas enfermedades, ¿no? Y bueno, adicionalmente, como ya venía diciendo, las actas de defunción tienen la bondad de que podemos conocer por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, podemos conocer los oficios de las personas fallecidas, sabemos si son hombres, si son mujeres, si murieron en un barrio en particular, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacer cruzar los datos estadísticos que contienen las actas de defunción para conocer el impacto real y a la población que afecta cada una de las enfermedades analizadas. Siguiente. Bueno, esta gráfica, la gráfica 5, contiene todas las epidemias que analizamos en la tesis doctoral. Vemos que la viruela de 1874-1875 es una de las más letales en el periodo analizado. Comienza en octubre de 1874, se tiene detectado desde el origen de la primera paciente. De hecho, Juan José Mena Carrillo es el que logré detectar que fue la que cita por primera vez esta persona que llega probablemente al Puerto de Progreso o a Cizal, no se especifica exactamente en dónde, y a partir de octubre comienza el desarrollo de la epidemia, ¿no? Que se extiende hasta 1875. Bueno, más adelante ya voy a hacer mención a que en este momento pues el ayuntamiento es el que se encarga de la gestión de la viruela y todavía no hay un mecanismo certero para contrarrestar los efectos que pueda tener, ¿no?, la enfermedad en la población. Por eso el número grande de víctimas. Vemos epidemias también de tosferina. La tosferina pues no ha sido analizada, no había sido analizada en la historiografía local. De hecho, hay pocas publicaciones que mencionan la tosferina. Sí hay unas que otras, pero no demográficamente hablando. La fiebre amarilla es de las enfermedades más analizadas en la concepción médica del momento y sin embargo, lo que aportamos en la tesis es precisamente saber el número de fallecidos, el sexo, la edad, el lugar de procedencia, etcétera. El sarampión de 1882-83, que se llevó a la tumba a un poco más de 700 personas, también había sido analizado por García Quintanilla, pero la diferencia fue que ella había analizado las partidas de entierro y pues las actas de defunción ya ofrecen un panorama distinto a la muerte, ¿no? Tosferina del 82, fiebre amarilla del 87, fiebre amarilla del 90, una epidemia que no ha sido analizada, creo que nacionalmente solo Miguel Ángel Cuen ya la ha analizado en el caso de Puebla, que es la gripe rusa de 1890 al 91, la fiebre amarilla del 93, el sarampión del 93-94, y bueno, hasta llegar a la fiebre amarilla de 1900-1901. Entonces, como venía diciendo, no nada más se analizaron las actas de defunción de esos dos periodos, sino que también se analizaron los periodos intermedios para detectar las epidemias y poder saber el impacto verdadero de cada una de ellas y no nada más con las estadísticas oficiales, ¿no? Del gobierno, de los boletines de estadística, de los informes del ayuntamiento, etcétera. Siguiente. Bueno, a partir de todas las epidemias mostradas en la gráfica anterior, llegamos a la conclusión que las epidemias que afectaron más a la población fue la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla en tercer lugar y la tosferina, la meningitis y la gripe rusa. Después de haber analizado todas las epidemias, lo que intentamos hacer fue saber qué tipo de epidemias eran, si eran epidemias clasificadas como tipo infantil o epidemias de tipo adulto, ¿no? Y bueno, siguiente. Bueno, las epidemias consideradas de tipo infantil, pues analizamos, como ya mencioné, la etiología, desde la etiología, o sea, la concepción médica de la epidemia, cómo fue el proceso de contrarrestar el impacto en la población del mal, algunas medidas que se tomaron en cuanto al desarrollo de la viruela y
no solamente de la viruela, sino también del sarampión, de la meningitis y de la tosferina. Evidentemente hay más, por ejemplo, bibliografía y material, ya sea en libros, incluso en periódicos, en la prensa, de la viruela que causaba pues, grandes estragos en el cuerpo, como podemos ver en esa imagen de una monografía publicada por Javier Tapia. Y el sarampión, como no ocasionaba tantos males en el cuerpo, pues no era tan llamativo para los médicos de la época, ¿no? Entonces hay mucho menos bibliografía relacionada con el sarampión. Y la meningitis y la tosferina, como afectaba a población infantil y no se veía mermada la población adulta y no traía probablemente consecuencias económicas, etcétera, prácticamente es nula la información que hay en la prensa relacionada en la prensa y en las fuentes consultadas de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues se realizó un panorama general desde la etiología, menciono, hasta cómo fueron cambiando las concepciones cada una de las enfermedades. Siguiente. Y bueno, para comprobar evidentemente que son epidemias clasificadas, hago mucho énfasis en esta palabra clasificadas como infantiles, porque históricamente y en la bibliografía generalmente se menciona que la viruela es una epidemia de tipo infantil. Sin embargo, vemos que a pesar de que es clasificada desde la época colonial como infantil, hay un gran número de adultos que fallecen de viruela, ¿no? Ese es uno de los aportes que considero importantes porque a pesar, repito, de que generalmente se clasifica como infantil, todavía se sigue falleciendo o matando más bien a individuos de diferentes edades, ¿no? Y bueno, esto también hay que relacionarlo con el contexto que mencioné desde el principio de la guerra de castas, porque pues hay condiciones adversas en algunas ocasiones para llevar la vacuna y sabemos que la viruela es un virus altamente contagioso y probablemente el contexto no ayudó a todo este proceso de vacunación. En el caso de sarampión, sí es una epidemia totalmente infantil, hay pocos adultos que fallecen de esta enfermedad y vemos ya la meningitis y la tosferina que prácticamente sí son epidemias infantiles y bueno, sabemos que la población afectada en el caso de la meningitis y la tosferina son de edades de 5 para abajo principalmente, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí puse una gráfica nada más para ejemplificar. En el caso de la epidemia de viruela de 1901, el 69% de los fallecidos era todavía adultos, lo que indica precisamente o que no habían recibido el antídoto, la vacuna, y que todavía no es una epidemia infantil en ese año, ¿no? Todavía me falta vislumbrar cuándo comience a ser una epidemia infantil para que, las políticas, probablemente porque las políticas de salubridad ya dieron un paso más adelante y ya hay la vacunación, pero en este momento todavía no hay un adecuado manejo, ¿no? de la propagación del virus y de conservar la vida. Siguiente. Bueno, y les puse de ejemplo de la meningitis, en el cual ya sí hay una certeza de que es una enfermedad propiamente de los niños. Podemos ver que en el caso del brote de 1897, el 53% de los fallecidos pues eran niños, el 41% eran niñas y hay 2 hombres y 4 mujeres, no 4% de mujeres. Entonces, las epidemias totalmente infantiles podrían ser el sarampión, la meningitis y la tosferina, y la viruela todavía me faltaría matizar cuando comience a ser propiamente de los infantes, cuando probablemente ya las medidas de salubridad dieron efectos y ya pudieron contrarrestar la mortalidad por esta enfermedad. Siguiente. Y bueno, en el caso de las epidemias de carácter adulto, identificamos dos, la fiebre amarilla y la gripe rusa, el cólera que había ocasionado pues grandes estragos en la población. El doctor Carlos Alcalá ha analizado los estragos del cólera del 33 y del 53.
en este momento ya no afecta a la población. Hubo una pandemia a finales del siglo XIX y Yucatán pues no encontramos ni un caso de cólera, ¿no? Y el tifo, que también fue propio en este periodo, tampoco encontramos algún caso que nos indique que hubo alguna epidemia que afectara a la población. En cambio, la fiebre amarilla estuvo presente continuamente en la región y la gripe rusa también. Vamos a ver de la fiebre amarilla. Siguiente. Bueno, estos son los brotes de fiebre amarilla que detectamos, los de 1878, 79, 1881, 82, 1887, 1890, 1893, 1898, 1900, 1901. Bueno, lo que tengo que mencionar acá es que la fiebre amarilla, como ya había mencionado, ha sido analizada en la concepción médica, los cambios del pensamiento, las investigaciones que se hicieron en la época para tratar de descifrar cuál era el origen de la enfermedad. Y hay dos tesis que mencionan que analizaron los brotes de la fiebre amarilla. Sin embargo, las fuentes utilizadas, pues básicamente fueron los registros de los 40, de los boletines o las cifras oficiales. Y bueno, la bondad de las actas de defunción es que permiten ver el nombre del fallecido, la edad, el lugar de origen, que pues prácticamente todas fueron publicadas en la tesis y algunas ya fueron publicadas en un artículo en el trimestre pasado. Y pues pudimos conocer un poquito más, ¿no? De cada uno de los brotes y de los fallecidos de cada uno de las epidemias, ¿no? Que se desencadenaron en el partido de Mérida. Faltaría ver el resto de los partidos para conocer el verdadero impacto de la fiebre amarilla en la región. Siguiente. Y bueno, también lo que nos permitió hacer las actas de defunción es la mortalidad estacional. En este caso les presento nada más una gráfica para identificar el brote de 1878 y generalmente los brotes de fiebre amarillo se dan entre marzo y julio, ¿no? Que son los periodos de lluvia y que de alguna manera pues hacen que proliferen los mosquitos y las condiciones pues climatológicas permiten el desarrollo de la enfermedad. Entonces, bueno, también se intentó cruzar estos datos. Bueno, en este momento del 78 es un poco complicado encontrar los registros de lluvia, sin embargo, en los brotes posteriores sí los identificamos en el boletín de estadística y pues observamos que sí hay fenómenos climatológicos que probablemente influyeron, ¿no? En el desarrollo de la enfermedad. Siguiente. Y en el caso de la gripe rusa, lo que nos permitió identificar o plantear más bien la hipótesis de que se trata de la gripe rusa es que contamos los casos de pulmonía y observamos que en 1889 hay un incremento considerable de pulmonía. No detectamos el nombre de gripe rusa en ninguno de los documentos identificados en la prensa, no encontramos nada que nos indique que es gripe rusa. Sin embargo, al observar las actas de defunción y hacer el conteo de los casos de pulmonía, detectamos que en 1889 y 1890 hay pues un número considerable de aumento de casos de pulmonía que se relaciona con los síntomas de la gripe rusa. Lo que nos terminó de convencer para plantear la hipótesis de que se trataba de gripe rusa es que las personas que fallecen en esos años, en 1889 y 1890, pues son personas adultas jóvenes, ¿no? Y en el caso de la pulmonía, las personas que fallecen normalmente son personas de la tercera edad o personas o niños, infantes, ¿no? Entonces, esos dos factores más demográficos nos permitieron plantear la hipótesis que hubo un posible impacto de esta enfermedad que, como sabemos, pues lleva su nombre porque se origina en Rusia y estamos en el periodo de la revolución industrial, es una tipo influenza, se desarrolló y se propagó a grandes velocidades y, como mencionaba al principio, hay escasos estudios relacionados con el impacto demográfico de esta enfermedad en México y en Yucatán pues no había hasta el momento, no que yo conozca, se había planteado la presencia de esta enfermedad en la región. Siguiente. Y bueno, finalmente todas estas enfermedades pues tenían algunas maneras de ser combatidas, ¿no? Al principio, antes del Consejo de Salubridad, pues
prácticamente los ayuntamientos eran los que se encargaban de regular el control de las enfermedades. Por eso mencionaba que en la epidemia del 74 y el 75 de viruela todavía no había una grande organización, ¿no? Como va a ser cuando nace el Consejo de Salubridad. Esta institución pues se fundó en enero de 1894 y en el Archivo General del Estado de Yucatán se encuentran prácticamente todos los libros en orden y en día con día van llevando los registros de cada uno de los eventos. Y bueno, si lees cada uno de las notas que van dejando los miembros del consejo, puedes ir hilando la información con la información de las actas de defunción, ¿no? Como tratamos de hacer en la tesis. Siguiente. Bueno, antes del consejo, pues como ya mencioné, el ayuntamiento era el que regulaba las cuestiones de salubridad. No vemos injerencia del Estado tan fuerte como cuando se funda el consejo, ¿no? En la ciudad de Mérida, pues prácticamente las autoridades del ayuntamiento, de hecho, la gestión de la epidemia del 74 no se encuentra en ningún libro del Estado ni nada, sino en los libros del ayuntamiento van señalando los recursos que se destinan para establecer un lazareto, las ayudas que se dan a los pobres porque están contagiados de la viruela, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de 1882, el sarampión, pero como ya mencioné, pues el sarampión no era una enfermedad que causara tanta alarma y por eso probablemente no hay tanto en el libro del 82-83 del ayuntamiento. En 1890-93, pues empieza a plantear esta idea de la creación de una Junta Superior de Sanidad y pues se empieza a tratar de hacer una institucionalización para hacer una normativa y a partir de esta normativa actuar en caso de epidemias. Cabe señalar que este no es un contexto ajeno a lo que está sucediendo a nivel nacional porque pues han analizado diversos autores cómo estas instituciones comienzan a aparecer en el centro de México y cómo van influyendo en otras regiones como Michoacán, Jalisco y, bueno, en el caso de Yucatán y Carlos Alcalá, pues ha estudiado también el caso de Campeche. Siguiente. Bueno, en la fundación del el Consejo de Salubridad también se intentó fundar o crear un código sanitario. Este se hizo a la par, como menciona ya en el artículo 1, se hizo a la par de las ideas del Consejo del Código Sanitario Nacional de 1891, que aquí pues la que ha analizado todo el proceso de la formación de este Código Sanitario y la influencia que tuvo en las políticas de salubridad es Ana María Carrillo. Y pues a partir de algunas de las investigaciones que hizo ella, pues identificamos que fueron influenciados, ¿no? Los yucatecos para tratar de crear este código sanitario que regulara todos los servicios que antes se encargaba de regular pues el ayuntamiento básicamente. Siguiente. Y bueno, lo que procedió después de crear el Consejo de Salubridad en enero de 1894 fue crear algunas comisiones. Estas comisiones ya las encontrábamos, de hecho, si leemos las ordenanzas municipales de 1861, ya vemos que todas las regulaciones están a cargo del ayuntamiento y prácticamente son las mismas. Sin embargo, lo que cambia es que el Estado ahora va a ser el garante, ¿no? Podemos establecer como una línea de control. Primero la iglesia es la que se encarga de regular todas esas cuestiones, después el ayuntamiento y después el Estado. Bueno, la Comisión de Reglamentación e Higiene es la primera que se crea, luego la Comisión de Reglamentación del Ejercicio de la Medicina, la Farmacia y los ramos anexos, la Comisión de Epidemiología, Bacteriología, Vacuna y Estadística Médica de la Mortalidad y la Comisión de Inspección de Sanitaria a los lugares públicos. Y bueno, a partir de estas 4 comisiones se van designando personas encargadas de cada uno de ellos para pues llevar el control, ¿no? De todos los asuntos relacionados con la salud, con la farmacia, con la estadística de la mortalidad y actuar en caso también de alguna epidemia para vacunar a la población, en el caso de la viruela, que es la vacuna que existe en el momento, y en el caso de otras enfermedades. Siguiente.
Bueno, la Comisión de la Reglamentación de la Higiene y la Policía Sanitaria, pues trató de aplicar iniciativas de ley, como por ejemplo a las de las honras fúnebres que se encuentra en discusión en ese momento, cómo iba a ser estipulado para enterrar a las personas en caso, por ejemplo, de cuando había una epidemia, a dónde los iban a enviar, etcétera. Regular la llegada de las personas al puerto de Progreso, como ya había mencionado en el contexto, por eso mencioné lo del ferrocarril, porque es a través de ahí, de este puerto, que entran las enfermedades, y cuando se detecta el caso de una persona que está contagiada de alguna enfermedad, pues se tiene que regular su entrada o ponerse en cuarentena el barco en donde se esté trasladando para evitar la propagación de las enfermedades, ¿no? Y finalmente el recogido de la basura, que pues hay bastante información sobre la administración y la forma en la cual se pretende regular este problema. Es porque es un problema, porque trae problemas de salud, malos olores, etcétera. Siguiente. Luego está la Comisión de la Reglamentación del Ejercicio de la Medicina, la Farmacia y otros ramos, y esta comisión se encargó de tratar de resolver las controversias entre médicos y farmacéuticos, prácticamente para regular quién vendía o quién no vendía las sustancias, checar si los médicos tenían su cédula profesional, si podían ejercer o si eran charlatanes. Todavía existía las personas, ¿no?, que se dedicaban a vender probablemente medicamentos que no estaban de acuerdo a los principios de la época, como también Juan José ha analizado en el discurso médico en algunas de sus publicaciones. Y bueno, y una de las actividades que constantemente se mencionan en esta comisión es la regulación de la apertura de boticas, o sea, el lugar donde se despachan esos medicamentos. Antes de abrir una botica, pues se tiene que llevar un procedimiento, tienen que vigilar las autoridades sanitarias que esté en correcto orden todo lo que se va a poner en venta, bueno, una serie de normas que se les piden, ¿no?, a los dueños de esas boticas. Siguiente. Y la Comisión de Epidemiología, Bacteriología, Vacuna y Estadística Médica de Mortalidad básicamente se encargó de propagar la vacuna. Como ya mencioné, la que existe en este momento es la vacuna de la viruela. Están todos los datos de las personas que se vacunan. Hay campañas de vacunación, así como ahora hay campañas de vacunación. Al principio se hacen bajo el Palacio Municipal de la ciudad de Mérida, y ahí empiezan a tratar de hacer que la gente vaya, ¿no? Obviamente se observa una aceleración en la vacunación cuando hay una epidemia, por ejemplo, en el caso del 74, bueno, no, en el caso de la epidemia del 93, 94, hay una aceleración, del 96 también, y en 1900, 1901, pues inclusive se emite un folleto para que la gente pueda conocer las bondades de estar vacunados, ¿no? Y también empiezan a analizar todas las enfermedades ya con la perspectiva bacteriológica. Hay personas, médicos que estudian en París, hay circulación de conocimientos médicos en las revistas locales, y todos estos avances, ¿no?, en la bacteriología, que ayudan a la salud de las personas. Y finalmente la estadística de la mortalidad, que es muy importante porque pues antes no había tanto orden en cómo se llevaba, ¿no? Lamentablemente pues no era tan buena la estadística, y eso impedía conocer el impacto verdadero de las enfermedades. Entonces, en este momento el Consejo se propone realizar estas estadísticas, que están publicadas en diferentes lugares. Por ejemplo, el Boletín de Higiene publica en una primera parte a partir de 1897, y también está el Boletín de Estadística, que contiene todas estas estadísticas de mortalidad. Siguiente. Y bueno, como conclusión puedo mencionar que en el estudio que realicé, pues se detectaron las principales causas de muerte en la entidad, principalmente en el partido de Mérida, para intentar pues plantear que estas posibles enfermedades también fueron afectadas en la región. Sin embargo, todavía falta a otros estudios, ¿no?, que permitan vislumbrar estas enfermedades. Pues se trató de conocer desde la etiología hasta el impacto demográfico, es decir, no es una tesis nada más demográfica, sino que combina tanto los conocimientos médicos como los números, datos duros, y bueno, todo lo relacionado con la población, no tanto rural como urbana, ¿no? Entonces, bueno, se detectaron las principales epidemias, las más catastróficas, y también las enfermedades de la vida cotidiana, como la tuberculosis, la enteritis, etcétera. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, y estoy abierto a sus comentarios.
Hola. ¿Puedo tomar la palabra, Carlos? Sí, perdón. Lo que pasa es que estaba quitando todo para ya no compartir y demás. Sí, ya se me anotó Ricardo. Y bueno, en este caso, el que guste hacer preguntas, comentarios, pues adelante. Y de aquí, ya sea Juan José, un servidor, vamos a ir moderando. Dale, Juan José. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ricardo, la verdad, por aceptar la invitación. Al igual que Carlos, como organizador del evento, disculpen por la voz. Eh, Quisiera agradecer, digamos, el interés que ha generado, disculpa, eh, eh, digamos, el evento. Yo tengo dos preguntas. Por mi voz estoy un poco enfermo, espero que me puedas entender sin ningún problema, Ricardo. Son dos preguntitas rápidas. En primer lugar, en primer lugar, ¿cuál fue el impacto de todo el proceso de urbanización, digamos, llevado a cabo durante la última parte del Porfiriato, justamente donde termina tu investigación, ¿no? En la transformación de las principales causas de muerte en el partido de Mérida. Si has, digamos, identificado cuál ha sido el impacto de estas transformaciones urbanas, pero también de la institucionalización de la medicina, digamos, al menos de los organismos estatales de sanidad, como podría ser el Consejo de Salubridad, o la formación, digamos, de instituciones de beneficencia, como el nuevo Hospital Oram, digamos, fundado en 1906, y el Asilo Ayala, ¿no? Creo que son algunos de los ejemplos. ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, de este proceso de urbanización dentro de las principales causas de muerte en el partido de Mérida? Y la segunda pregunta es si dentro, digamos, de tu base de datos, sabes qué lugar ocuparon las enfermedades venéreas. Porque creo que no vas a dejar a mentir, en este mismo proceso de renovación de los organismos de sanidad hay una persecución increíble hacia las prostitutas de la ciudad, de las llamadas mujeres públicas, y estudios, digamos, en el boletín de higiene sobre las enfermedades venéreas, pero yo no sé realmente cuál ha sido el impacto de estas enfermedades dentro de las estadísticas que tú has formado, digamos, en tu tesis doctoral. Yo creo, digamos, mi hipótesis es más que es un tema moral, ¿no? Más que nada, la persecución que sufrieron las mujeres públicas durante el porfiriato. Esas, digamos, mis dos preguntas. Y de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y por exponernos, digamos, tu proyecto y las conclusiones de tu tesis de doctorado. Bueno, ¿puedo contestar ahora? O... Sí, de Sí. una vez. Bueno, como bien comentaste, la infraestructura, más bien, por ejemplo, el Hospital Orán todavía no se había terminado de construir, no se termina hasta 1906 cuando se inaugura. Entonces, lo que aparece, por ejemplo, en el caso del hospital es lo que ya habías detectado inclusive tú de algunos problemas en el Hospital General que se encontraba mejorada y cómo esta llegada de las locomotoras que estaban muy cercanas al hospital, pues causaba cierto malestar en los pacientes, ¿no? Imagínate a un tuberculoso respirando el aire de una locomotora. Entonces, en este caso de la infraestructura, básicamente, de hecho, no hay una infraestructura, una ciudad, en mi opinión, planeada como para considerar todos esos aspectos. Poco a poco se va sacando. De hecho, la estación de ferrocarriles se construye hasta 1920 con el fin de sacar este tipo de infraestructuras dentro de la ciudad. Lo que detecté en la revisión de los libros del Consejo de Salubridad, por ejemplo, está más relacionado con, por ejemplo, la basura, el lugar donde poner la basura. Hay ciertos carretoneros que pasan a recoger la basura y ya tienen como un lugar destinado a ponerlo, ¿no? A establecerlo. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura relacionada con la vacuna, no hay un edificio en el que se ponga en práctica este proceso. Va a estar hasta 1902 que se va a inaugurar el edificio, un nuevo edificio moderno relacionado con la vacuna, ya no nada más con la viruela, también hacen procedimientos contra la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podemos mencionar que al principio del porfiriato todavía no se ve este impacto, ¿no? De los cambios urbanísticos. Probablemente ya si me hubiera extendido en la última década con los gobiernos un poco más ya en el que se
se veía toda esta parte económica del Enequén, probablemente ahí sí se hubiera visto todo el impacto, ¿no? Y de hecho hay varias investigaciones, por ejemplo, de los recursos que se destinaban a un principio. Revisamos también los recursos del gobierno y vimos que al principio no había rubros para que se pudieran destinar para la infraestructura relacionada con la salud. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues va creciendo poquito a poquito, ¿no? El dinero destinado a la infraestructura. Pero bueno, probablemente más adelante ya me enfoque un poco más en esos cambios de infraestructura y a ver si influyen en los cambios de las causas de muerte, probablemente sí. Y en el caso de la segunda pregunta, que es relacionada con las prostitutas, las enfermedades venéreas no son letales. O sea, si nosotros observamos las entradas y las salidas del Hospital Orán, que se encuentran en el archivo general, en el archivo, sí, en el AGEI, vemos que hay un gran número de prostitutas que ingresan, pero que salen vivas. Eso quiere decir que las enfermedades no son letales. Entonces, en las actas de defunción no encontramos muchos fallecidos. Sin embargo, ya hicimos el conteo de los registros de las personas que eran enfermas, por ejemplo, de sífilis o de gonorrea, que eran las dos principales, y sí vemos que hay muchos casos de personas contagiadas, ¿no? Entonces, más allá de la defunción o de lo letal que pueda ser la enfermedad, es la propagación, y que sí está obviamente relacionado con este discurso, con el deber ser de la mujer, y además de que pues ya se empieza un registro, ¿no? De las mujeres públicas, aunque ya existía, ya está más detallado, e inclusive en los registros del Consejo encontramos cuando se lleva a cabo una inspección, los lugares propios donde deben impartir ella su profesión, etcétera. Bueno, esas serían mis respuestas a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? A ver, Gustavo. Ok, ahí voy. Listo, ya se me escucha, ¿verdad? Sí, te vemos y te escuchamos. Gracias. Gracias, pues primero felicitarte. Yo esta primera vez que me acerco a lo que tú realizaste en tu tesis doctoral. Yo creo que es un gran trabajo, el periodo también muy interesante. Tengo como dos preguntas muy específicas, Ricardo. La primera es, ¿desde cuándo, o sea, a estas alturas obviamente del siglo XIX, desde cuándo hay estadística sobre la mortalidad, digamos, emanada por parte de alguna entidad gubernamental? Y si esta estadística coincide con el registro civil o se basa en el registro civil, o sea, ¿cómo funciona ahí la mecánica? Y la segunda es algo muy sencillo, muy parecido a lo que te preguntaba el compañero anterior. ¿Encontraste registros de causas de muerte por suicidio y en qué proporción? Gracias. Okay. Un saludo ahí a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, la primera pregunta, de hecho, los primeros registros de estadística los tratamos de contrastar con las actas de defunción, precisamente porque como es una institución, como sabemos que se forma en los 60, todavía estaba, creándose y había muchas dificultades. De hecho, los primeros registros de las actas pues están incompletos. Hay a partir de los 70, en el periodo analizado, a partir de los 70 encontré los primeros registros. Se hacían en un diario, en el diario oficial de aquí de Yucatán, y están también los registros hospitalarios, ¿no? Que eso sí están un poquito más completos. Por ejemplo, para el caso de algunas enfermedades, como las que mencionabas de sífilis y gonorrea, pues están muy bien los registros porque se permite ver cuántas personas entran, cuántas personas salen del hospital y ver si es letal o no la enfermedad. Entonces, bueno, eso más o menos de los 1870 para adelante ya hay registros de la mortalidad, aunque no coinciden exactamente con lo que está en el registro civil. Pues relacionó y se matizó y se contrastaron estos registros para saber qué tanto subregistro podría haber, ¿no? Y luego la segunda pregunta, hay un apartado en el estudio en el que pues trato de ver las mortalidades, o más bien las enfermedades y las causas que no provocaron
tantas defunciones, y una de ellas fue el suicidio. Sí había gente que se suicidaba. No hay, ahorita no recuerdo exactamente la proporción, pero como se clasificaron las enfermedades con base en el manual de Bertillon, y sabemos que unas de las clasificaciones pues son las causas externas y demás, entre ellas la del suicidio, pues sí se tomó un apartado, ¿no? Ya ha sido de hecho analizado el suicidio. Aquí hay varios artículos relacionados con el suicidio, pero otra vez volvemos a lo mismo. La parte demográfica era la que no estaba, ¿no? Tan matizada. Entonces, el dato te lo puedo pasar por medio exacto, pero sí lo tenemos, porque sí se realizó la base de datos y sí se detectaron varios casos de suicidio. Generalmente lo que sí te puedo decir es que eran hombres de 30 a 50 años, y generalmente también se relacionaban con alcoholismo en algunas ocasiones, y también hay obviamente casos relacionados con pelagra, que sabemos que es una de las relaciones de la pelagra, precisamente es con el alcoholismo. Y a partir de 1897 hay un boletín que tiene los cuadros de autopsias, y ahí, por ejemplo, está cuando la autopsia de una persona que se suicida, y que también se puede relacionar con otras enfermedades, como el caso de la pelagra que estoy mencionando. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Gustavo. Perfecto. Chantal. Y después Claudia. Ahí no pueden acceder, dice ahí, no pudimos acceder a la cámara. Voy a hablar nada más. Es que en tu exposición, Ricardo, hablaste mucho de la entrada de las epidemias, ¿no? Por los puertos. Pero yo sé que además hay enfermedades endémicas, y yo creo que sería importante mencionarlas. Sí. Y lo sabes muy bien. Sí, efectivamente, normalmente se dice que las epidemias entran o que son exportadas, ¿no? Esa es una idea que se tiene. Cuando hay una epidemia, de hecho ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cuando hay una epidemia, pues la primera pregunta es de dónde viene, cómo vino, a través de qué medio de transporte se trasladó y demás. Sin embargo, como bien dice la doctora Chantal, también hay epidemias que son ya propias, o enfermedades que son propias de la región. Por ejemplo, la meningitis es constante, es endémica, o sea, hay brotes constantes. Eso indica que no necesariamente se trae de otra parte, sino que ya es endémica. La tosferina podría ser otra endémica. La tosferina, por ejemplo, aparece cuando hay un brote de sarampión. Generalmente, por ejemplo, después del brote del 82, hay un brote el año siguiente de tosferina, que también es constante, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad endémica, está presente en la población, afecta casi a toda la población. Sabemos que es una enfermedad relacionada con las condiciones de vida de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todavía faltaría esclarecer otras enfermedades, porque, por ejemplo, hay muchísimas que fueron detectadas dentro de las causas de muerte, de las actas de defunción, que pues no necesariamente se presentaron en otras regiones, lo que podría indicar que son endémicas, ¿no? Una enfermedad endémica, y que creo que es básica de acá, que es la pelagra, que pues aparecen los primeros brotes en el 87 del siglo XIX, y empieza a aparecer constantemente, pero pues esa obviamente no es transmisible, sino que se debe a otros factores, ¿no? Que son más relacionados con la alimentación y la calidad de vida y demás, ¿no? Pero también podría decir que la pelagra es endémica, porque ya detecté brotes en el 87, en el 89, y bueno, en el siglo XIX, inclusive hasta los 30 y 40 del siglo XX. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Claudia. Hola. Claudia, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, felicitar a Ricardo por una excelente presentación. Muy interesante todo. Me llama mucho la atención lo de la viruela, porque bueno, pues se supone que ya había vacuna y demás, pero bueno, la resistencia a vacunarse desde que llegó fue algo, digamos, cotidiano. ¿Has tú encontrado en este tipo con esta información que tienes de que tantos fallecidos por viruela,
¿Has encontrado algo en donde diga que por qué no se vacunan o si se perdió la vacuna o qué pasó? Porque yo he encontrado que en México, bueno, de repente, bueno, en algunos lugares, de repente se pierde la vacuna y hay que andar tras la vaca o, no sé, volver a recuperar. ¿Tú has encontrado algo? Esa es la primera. Y la segunda, si tienes las edades de los que se mueren precisamente también por viruela, para catalogarlos como adultos, ¿a partir de qué edad los estás catalogando como adultos? Esas serían las dos y gracias por la invitación. Bueno, sí, como son varias epidemias, son diferentes motivos que he encontrado, ¿no? Por ejemplo, en la epidemia de 1874-75, pues prácticamente como afecta a todo tipo de población, de hecho, gente de clase alta, gente de clase baja. El discurso que se utiliza en los medios es que generalmente, de hecho, se relaciona con un grupo que no quiere vacunarse, que son los indígenas. Sin embargo, como sabemos, pues es una resistencia no nada más por la condición, sino también por las ideas relacionadas con la religión, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de esa epidemia, pues se hacen campañas y hay mucha gente pobre, entonces hay informes de que la vacuna no está siendo bien circulando adecuadamente, de que la gente no está asistiendo. De hecho, se hace un folletito especial, ¿no? Para mencionar la vacuna es adecuada, porque también se tenía la creencia de que cuando se vacunaba a alguien y había epidemia, causaba mal en el cuerpo. Entonces se trata de despejar todas esas dudas en la población que efectivamente no está acudiendo a vacunarse, ¿no? Y probablemente esa sea la causa. En el caso de la epidemia de 1896 y 97, en Mérida, en el partido de Mérida no afectó tanto, pero hay un partido que se llama Mashcanu, que ahí sí afectó, hubo un poco más de 100 personas fallecidas y lo que se detectó es que las personas no seguían las indicaciones. Por ejemplo, habían ferias en momentos epidémicos o guardaban a los enfermos y no evitaban este contacto que provocaba precisamente o que trataban de evitar que se propagara el virus, ¿no? Entonces ahí podemos ver otro tipo de factores, el de el hacinamiento y el contacto de las personas, y seguía la resistencia. Y en el caso de la epidemia de 1900-1901 también hay varios factores, por ejemplo, la escasez de la vacuna, a veces está en mal estado, hay reportes de mal estado y hay un listado de todos los problemas, ¿no? Año por año. Por ejemplo, cuando no llega la vacuna en algún partido, envía el jefe político a la capital para decir no está llegando la vacuna porque, no sé, está en mal estado o no surtió efecto, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son los problemas y pues se pudo contrastar precisamente porque no solamente se registró prensa, se registró los boletines de estadística, el libro del Consejo de Salubridad, entonces son bastantes problemas, ¿no? Cabe señalar que estos problemas no son del siglo XIX, ya desde 1825, por ejemplo, que hay una epidemia grande de viruela y sarampión, ya hay este tipo de resistencia, ¿no? Y bueno, en el caso de las edades, lo que hicimos fue no nada más ver grupos de edades, porque generalmente pues se trata de ver los grupos de edades, sino ver cuántas personas murieron de cada edad, ¿no? Por ejemplo, de 1, cuántas personas murieron, de 2, de 3, así sucesivamente. Y generalmente se utiliza la edad de 15 años para pues menores de edad. Sin embargo, pues se plantea también, pues obviamente con este tipo de clasificación de edades, pues se puede ver cuánta gente moría de 16, 17, etcétera, ¿no? Y bueno, tomamos esta edad de manera general y si, por ejemplo, una persona muere de viruela a los 40, pues quiere decir que no, la vacuna que recibió cuando era niño o en su momento debía recibir no fue aplicada correctamente y esto le provocó la muerte, o no fue a la revacunación, que también había algunas veces campañas de revacunación, etcétera, ¿no? ¿O no se vacunó? O no se vacunó. Entonces, había múltiples factores y dependiendo de la epidemia,
es como se van tratando de mitigar estos problemas, ¿no? Y bueno, en resumen, al principio era muchísimo más complicado en la epidemia del 74, que casi 4% de la población de la capital murió. Entonces es un número considerable, y ya en 1901 poco más de 700 personas fallecieron. Entonces ya se redujo. Entonces ahora nada más toca ver cuándo estas campañas de vacunación sí tuvieron un verdadero impacto y redujeron el número de fallecidos por viruela. Gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿O hacer un comentario? O bueno, si no hay nadie más, entonces déjame, yo sí tengo la pregunta, porque yo sí quiero hacer unas preguntas y algunos comentarios. Ricardo, estaba checando cuando señalaste lo de sobre el caso de la fiebre amarilla y la cuestión de la endemicidad en estos casos. ¿Cuál era el origen de los fallecidos de fiebre amarilla? De los que encontraste. ¿De dónde eran? Bueno, las actas de defunción mencionan diversos estados, ¿no? Generalmente, en el caso, por ejemplo, de la epidemia de 1878, sí, la mayor parte eran de, por ejemplo, de Puebla, de Ciudad de México, de otras entidades. Y esto, pues, básicamente se relaciona con el lugar en donde fueron probablemente agarrados a través de la leva, o con algún mecanismo para traerlos a Mérida, para enviarlos a combatir a la guerra o algo por el estilo. Entonces, bueno, son básicamente de fuera, ¿no? En el caso de la fiebre amarilla, y en el caso particular de 1878. Pero cada uno de los brotes pues tiene diferentes lugares de origen. Ahora mismo no recuerdo exactamente todos los lugares de todos los brotes. Sin embargo, pues sí, destacan los de Puebla, por ejemplo, los de Ciudad de México, los oaxaqueños, los de Veracruz también es un grupo importante. Entonces, bueno, son de múltiples estados de la República, y hay muy pocos de aquí, originarios de aquí, ¿no? Hay algunos de algunos otros partidos, por ejemplo, de Tecash, hay algunos de Tecash, de Valladolid y demás, pero son muy pocos. Ok, entonces aquí, sí, eso te lo pregunté porque acá en el caso de la fiebre amarilla, esto sí es muy importante, por el discurso médico de la época. En primer lugar, la fiebre amarilla, al ser una enfermedad endémica, cuando se refiere a que es endémica, en el caso de Yucatán se refiere endémica en Mérida. Entonces, difícilmente los médicos de la ciudad de Mérida se atrevían a diagnosticar a una persona del interior del estado, de otros partidos como fiebre amarilla, porque existía el concepto de que la inmunidad se adquiría desde la infancia. Pues probablemente las personas al interior del estado a lo mejor padecieron la enfermedad, pero a edades muy tempranas y ya estaban inmunes. Entonces había una cuestión de no diagnosticarlo, era muy difícil que lo aceptaran. Y hay un discurso al respecto desde incluso hasta en las primeras décadas del siglo XX, antes obviamente de que viniera ya todo el rollo de los virus y las variantes selváticas y demás. Incluso si tú revisas, por ejemplo, los informes de Harald Seidelin en 1912, él entrevista a varios médicos y algunos de ellos hacen referencia a estas epidemias que estás señalando, en las que en su momento algunos no fueron diagnosticados como fiebre amarilla, algunas personas fallecidas, pero ellos ya reconocen en ese momento que debieron haber sido diagnosticadas como fiebre amarilla. Ese es un punto. Cuando señalas igual el punto de origen de estas personas, hay que considerar igual en esos años si hubo movimientos de tropa, porque varios episodios de fiebre amarilla, me parece que el del 78 y no sé cuál otro, la mayor parte de los fallecidos que están en la literatura son militares. Y lo mismo pasa en las primeras 2 décadas del siglo XX. El episodio de 1911 y el de 1919, la mayor parte de los fallecidos son militares. Y son militares que vienen del altiplano, de Oaxaca también, pero son militares. Y en algunos casos, si vinieron con familia, pues probable que las esposas también, pero son los militares. Porque aparte el grupo de edad más afectado, en el caso de la fiebre amarilla, son jóvenes de 20 a 30 años aproximadamente.
Y el otro punto también, que a lo mejor no sé si lo contemplaste en la tesis o a lo mejor si vas a trabajar en el libro, son las corrientes migratorias. En esa época que estás trabajando es incipiente las primeras oleadas de personas que llegaron de los libaneses, porque en los registros ya posterior se va a encontrar que hay libaneses y personas de otros puntos, no solo no solo de la República Mexicana, sino del extranjero, que se están enfermando de fiebre amarilla. Y van a ser el grosor de tus casos a la hora de que tú revises las actas de defunción. Digo, están los registros del Hospital Orán. No sé si ya hay desde 1893 del hospital, no propiamente como el Orán, pero sí del hospital. Ya el Orán, pues, obviamente hasta 1906, pero sí hay registros hospitalarios antes. Entonces ahí también sería interesante revisar, en ese caso, la fiebre amarilla, ¿no? Si es que vas a dedicarle un poco más, ¿no? Y lo último lo interesante también es ver cómo van evolucionando los conceptos. Hay un texto de Josep Bernabé, no sé si lo revisaste, que es sobre causas de muerte. Hay una metodología para establecer las causas de muerte con base a la clasificación de Jacques Bertillon, y él junta otra y crea una a partir también de establecer la dirección de establecer la división de enfermedades transmisibles, sobre todo por vector. Y aquí también es muy importante con el caso de la fiebre amarilla y el paludismo. Y ojo, algo que hay que tener también a nivel local y a nivel nacional, la primera causa de muerte en todo este periodo van a ser las diarreas, las enfermedades gastrointestinales, con toda la sintomatología de diarreas, enteritis, como le quieran llamar. Es el primero, y sobre todo en niños de 1 o 2 años. Y la segunda causa, tanto en el país como en Yucatán, hasta la década de los 30, me parece, va a ser el paludismo. Y se verá en distintas versiones, caquesia palúdica y algunas complicaciones también ya propias de la enfermedad y también relacionadas con el alcoholismo por las cuestiones de desnutrición. Y la otra, pues va a ser la tuberculosis. Y otro punto muy importante ya para terminar, que igual no hay que pasar, es la cuestión de la pelagra, sobre todo por los casos de suicidio y por la cuestión de que van a haber, en la que también hay ocultamiento de la información con respecto a las causas de muerte, en la que hay también cuestiones culturales, que tiene que ver mucho en las enfermedades por transmisión sexual y las enfermedades mentales. Es todo. Sí, bueno, pues muchas gracias por los comentarios. De hecho, sí, en la tesis, bueno, acá fue muy sintético, ¿no? La parte de la fiebre amarilla, pero en la tesis sí se identificó el origen, el lugar de origen de todos los fallecidos por fiebre amarilla, y además del oficio, ¿no? Y en los primeros años, en los primeros brotes, pues es un poco complicado saber cuándo llegó y y todo el procedimiento, ¿no? Que pasó al ser diagnosticado con fiebre amarilla. Sin embargo, a partir del Consejo de Salubridad en 1894 ya enlace no nada más los casos de fiebre amarilla estando en las actas de defunción, sino también cuando se da el aviso por las autoridades sanitarias. Entonces, por ejemplo, si hay un caso en el Puerto de Progreso, se emite una nota, llega al Consejo de Salubridad y a partir de eso, pues se sigue un mecanismo que generalmente es ponerlo en cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que comentó sí lo tratamos de ver, matizar, precisamente porque los fallecidos por fiebre amarilla son externos, básicamente, y sí, efectivamente, la mayoría son militares. Gracias a las actas, pues se expresa el oficio de las personas que, pues generalmente, pues contienen no nada más uno, sino dos, porque o sea, 2 oficios, porque generalmente eran levantados en leva y venían a la península, ¿no? A combatir en la guerra de castas. Y bueno, sí, lo de la pelagra, efectivamente lo menciono también porque es algo muy particular de acá y pues afecta principalmente a los jornaleros de las haciendas enequeneras y bueno, ahí se ve prácticamente todo el proceso de degeneración social, ¿no? Que tiene este momento de la historia de Yucatán. Muchas gracias, doctor. Ok, Roselena, adelante. Buenas tardes. Hola, Ricardo. Hola. Con lo que menciona el doctor Carlos Alcalá, con respecto a la hipótesis de que los médicos tuvieran cierta reserva por diagnosticar la mortalidad infantil por fiebre amarilla,
Bueno, tuve la oportunidad de revisar aproximadamente unos 150,000 actas de defunción por fiebre amarilla en el Atlántico mexicano. Hice una comparación con algunos puertos, Ciudad del Carmen, el puerto de Veracruz, Matamoros, Progreso y Tampico. Entonces, el único puerto que registró una alta mortalidad infantil fue Tampico en 1878. Cabe mencionar algo que decía el doctor Ricardo, este año no solamente fue epidémico, fue pandémico, ¿no? Hubo ahí un fenómeno que se conoce ahora como el fenómeno del niño, y la proliferación del mosquito se debió precisamente a estos cambios climáticos. Entonces, habría que preguntarse si dentro los médicos de otros puertos tenían también esa reserva por diagnosticar la mortalidad infantil. Lo vi solamente en Tampico, y algo interesante, que en la próxima epidemia que sucedió en 1898 bajó la mortalidad infantil. Entonces, todo apunta a que esta mortalidad infantil en Tampico se debió pues a que era una población, digamos, reciente, que acababa de asentarse ahí, y que obviamente no eran inmunes a la fiebre amarilla. Bueno, eso sería mi comentario. Ricardo, felicidades, todo muy bien. Muchas gracias. Sí, efectivamente hay está la pandemia de que, pues, Elena es experta en la parte de la propagación de la fiebre amarilla, y de hecho sus estudios también me ayudaron bastante, ¿no? Pues esclarecer toda esta parte del mosquito, del vector y demás. Y bueno, sí, efectivamente se ve lo de la llegada de los batallones y cómo van siendo estas personas que se encargan de hecho, esto ya incluso ya lo había, además de Elena, ya lo había mencionado Ana María Carrillo, el movimiento de las tropas de ese momento, pues traen como consecuencia la propagación del virus, y efectivamente en la del 98, como menciona Elena, pues ya se ve una disminución de los casos, ya no son tantos, ¿no? Como la del 78, que no nada más afecta a México, a Yucatán en particular, sino también a Estados Unidos, a diferentes partes del mundo, pues es una pandemia. Muchas gracias, Elena. Okay. ¿Alguien más? Wilber, creo que levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Y bueno, antes de hacer la pregunta, Ricardo, muchas felicidades por tu presentación. De verdad, muy interesante todo lo que dices y de los hallazgos que has hecho en la tesis. A partir de uno de esos hallazgos que me llama bastante la atención, es esta cuestión que tú comentas de cuando tocas las enfermedades de tipo infantil y adulto. Me llama bastante, pues la atención esto que tú dices de la viruela, de cómo demuestras que en ese periodo y en esos años y en esos azotes epidémicos, pues la caracterizas como, pues que también pues tiene una gran incidencia en la mortandad de los adultos. Y la pregunta que yo hago en ese sentido es, pues bueno, yo estoy interesado en las epidemias, pues también de viruela a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y no solo en la capital, como pues tú abordas el caso de Mérida, sino también en la capital de Campeche, en las parroquias de Camino Real, Mérida, Campeche y los del interior de la provincia, pues se puede ver que, digamos, en esa época, finales del siglo XVIII, principios del XIX, propiamente las epidemias de viruela de 1782, 1793, 1801 y 1826, pues son más los fallecidos, pues infantes, ¿no? Catalogados como párvulos, a pesar, pues como sabemos en la época, pues que existía un subregistro de los mismos, ¿no? De los párvulos. Entonces, se puede comprobar que al menos en esa época la viruela era una enfermedad de tipo infantil, y hubo una gran, no sé cómo comentarlo, pues, propagación de fluido vacuno, etcétera, en los primeros años del siglo XIX, tal así que el siguiente brote que se dio después de 1793 fue hasta 1826,
y a pesar de eso, eran los infantes los que más fallecían por esta enfermedad. Entonces, mi pregunta es, ¿podría saberse a lo largo del siglo XIX, revisando diversos azotes de esta enfermedad por múltiples causas, factores, etcétera, que pues yo desconozco también, en qué momento hubo un cambio para que esta enfermedad pues también tuviera incidencia en la mortandad de los adultos? Y pues eso sería todo, Ricardo. Muchas gracias. Pues bueno, las actas de defunción pues pues me permitieron asentar esta hipótesis, ¿no? Sin embargo, probablemente los brotes van cambiando a lo largo del tiempo. En 1900-1901 ya la cantidad de adultos sí es considerable, sin embargo, desciende. Y pues también se puede deber a la propagación de la vacuna. En ese momento pues del que estás hablando pues todavía está pues fresca toda esta idea de la propagación. Inclusive hay algunos testimonios del propagador aquí en Yucatán a finales principios del siglo XIX, en el cual pues dice que pues no se puede comprobar, pero dice que vacunó a cientos de miles de personas y que no tuvieron resistencia. Entonces, está todo el registro, ¿no? Que se supone que llevó a cabo el encargado de la vacunación. No sé si eso probablemente haya influido que en los brotes posteriores no haya tantas personas adultas fallecidas probablemente. Y bueno, lo que podría mencionar al respecto, porque igual no he tocado tanto ese momento, es que hay diferentes momentos en los cuales hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en el archivo ha encontrado problemas desde 1802 a más o menos hasta 1840. Desde resistencia de la gente al vacunarse, desde la falta de la propagación del virus, falta de dinero. Por ejemplo, en la del 25-26 hay una carta de un jefe político de Izamal que está diciendo que está llegando en mal estado la vacuna. Entonces, bueno, todos esos problemas probablemente se fueron acumulando en el transcurso del momento, y probablemente también, hipotéticamente, el momento en el que hay prácticamente una ruptura es en la guerra de castas, en el cual, pues como sabemos, la mayor parte de los recursos se están destinando a la guerra. De hecho, si nosotros vemos los presupuestos destinados a la salud de 1870 para adelante, no hay prácticamente dinero destinado a la salud, más que un pequeño rubro destinado a la vacunación. Entonces, la guerra probablemente ocasionó que la vacuna no se pudiera propagar adecuadamente, y esto pues a la larga trajo consecuencias que afectó a mucha población adulta. Ya conforme va pasando el tiempo y el Enequén va pues obviamente teniendo un poco más de impacto económico, y se puede aplicar más campañas y tratar incluso de crear un laboratorio para producir la vacuna animal, como va a ser en 1902, pues los números de personas fallecidas probablemente desciendan. Pero esa es toda una pregunta que no he podido contestar, porque me falta estudiar las epidemias posteriores para ver cuándo el impacto demográfico va descendiendo. Entonces, bueno, en resumen creo que es eso, ¿no? Algunos problemas detectados de principios de siglo probablemente influyeron desde 1812 que he detectado algunos problemas, hasta la guerra, que ya no dejó pues la propagación adecuada de la vacuna, y que el dinero pues no había prácticamente. De hecho, estamos también en el contexto, yo chequé los recursos económicos, e inclusive estamos en un contexto similar prácticamente al actual, porque vemos los recursos destinados para la construcción del ferrocarril de Mérida Progreso, que son más que los de la salud, ¿no? Por ejemplo, porque se destinaba una parte de dinero a la infraestructura ferroviaria. Y hay creo que 500 pesos nada más para la parte de la vacuna, y no hay dinero para la salud. Entonces, bueno, yo creo que eso podría ser, pero todavía me faltaría matizar esta cuestión que me haces. Cuando se rompe esta parte, ¿no? De que la epidemia es infantil y comienza a ser pues adulta, y cuando otra vez vuelve a componerse, entre comillas, y empieza otra vez a ser infantil. Pero muchas gracias por la pregunta, Wilber, porque me va a servir mucho para pensar más adelante cómo contestarla. No, Ricardo, a ti muchas gracias, muy interesante.
Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Creo que es todo, Carlos. Ok. No veo. Sí. Entonces, pues antes de terminar, primero, muchas gracias, Ricardo, por participar con nosotros. La verdad que es muy grato ver cómo, al menos ya hablando un poco en lo personal, alumnos a los que les di clase en licenciatura, pues ya están en el posgrado, incluso ya terminaron y ya están en el rol de la investigación. Entonces, es bueno ver eso con el paso del tiempo. Parece como si no pasara, pero rápido, todo esto es muy rápido. Y bueno, en cuanto al seminario, bueno, este seminario, tenemos una página en Face. Igual se llama así, Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. Si la ven en Face, por favor, le dan like para seguirla, porque ahí vamos a estar subiendo y compartiendo los eventos y demás. Incluso, si alguno de ustedes tiene algún evento o demás, quieren que lo compartamos, pues utilizamos la página como espacio para compartir, ¿no? Se trata de que haya intercambio también con otras redes, con otros grupos que también están haciendo investigación. Digo, en este caso, en acotado a población y salud pública, pero si en algún momento hay otro tema para compartir, pues adelante, ¿no? Se trata también de divulgación y difusión de los diversos eventos en el ámbito académico. ¿Qué más? El caso de Ricardo, tu constancia, mañana la empezamos a gestionar, no te preocupes. Digo, ahorita, por ser primera sesión, estamos un poco en ensayo y error, pero ya esto va a fluir mucho mejor a partir de la siguiente. No sé si me faltó algo, Juan José, ¿tienes algo que agregar? Aquí está abierta la invitación para todos los que asistieron el día de hoy. Si quieren, digamos, enviar una propuesta para que sea presentada digamos, dentro del marco del seminario, pues estamos abiertos a ello. Ya lo mencionó Carlos al principio. Y pues nada más agradecer el interés a las personas que me escribieron para pedir el link y sobre todo, como ya lo mencionaste igual, Carlos, muchas gracias a Ricardo por el interés de presentar su trabajo. Muchas felicidades, la verdad ya he tenido la oportunidad de avanzar un poco en la lectura de la tesis y creo que le auguro, digamos, una posible publicación como libro y que nos va a servir a todos, digamos, no solo a los que hacen demografía histórica, ¿no? Sino también a los que estamos interesados en la historia de la salubridad pública en México y en Yucatán sobre todo. En el caso, no, rapidito, Ricardo, en el caso de, más que se me olvide, para las presentaciones, pues ya había comentado que es en modalidad híbrida, así como si se van a conectar de manera virtual, pues nos organizamos y ya está. O si alguien quiere hacerlo de manera presencial en la unidad de ciencias sociales, ahí nos vemos y ahí montamos todo el tinglado para que se pueda realizar el evento, ¿no? Y la idea es que sea tanto en Teams, para que venga la sesión de preguntas y respuestas, a los que estén interesados se les manda el link como ahorita, y en Facebook Live para que lo vean también lo vean otras personas. Y a nosotros también nos sirve de difusión y de divulgación. Ricardo. Nada, pues agradecerles nuevamente por la invitación y pues a todos igual a los que tuvieron la oportunidad de conectarse. Muchas gracias por escucharme y pues por sus valiosos comentarios. Perfecto, pues sí, no sé si ya no tienen algún último comentario, pregunta o demás, procedo a dejar de grabar y ya para despedirnos, y la siguiente sesión va a ser para el 15 de marzo, ya les informaremos con calma quién va a exponer y demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos. Nos vemos, Claudia. Nos vemos próximamente, Claudia. Próxima semana. La próxima semana. Ahí nos vemos por allá. Dale, pues. Hecho. Vale. Chantal, un gusto. Creo que ya se fue. Saludos. Bueno, Ricardo, gracias. Sale, nos vemos. Hasta luego, Adiós. nos vemos. Bueno, nos vemos. Bueno, Carlos. Mucho gusto, ok. Sale. Nos estamos viendo, te escribo, ¿vale? Sí, ahorita voy a ver cómo comparto la grabación en Face. Sí, ahorita lo checamos. Dime. Se empezó a transmitir una parte, pero no sé por qué se detuvo. Ya tenía sonido incluso, porque yo estoy en mi tablet. Mi computadora estaba transmitiendo, digamos, en Facebook. Se transmitió como unos 10 minutos y de repente se pausó.
Sí. Entonces Sí, lo borré. de hecho no veo, ¿lo borraste? Sí, porque vi que se trabó. Ok, no te preocupes. Ahorita déjame ver. De hecho, a ver, si quieres no te salgas, déjame ver. Aquí debe estar bueno, creo que voy a hacer la sesión ya para proceder a subirla a Facebook. A Facebook. Órale. Vale, Carlos. Órale, dame un segundo. Bye.